En la barbacoa familiar de mi esposo, su hermana hizo una broma: si desaparecieras mañana, nadie se daría ni cuenta. Todos se rieron, excepto yo. Simplemente levanté mi perrito caliente y dije: desafío aceptado. Me mudé esa misma noche, corté todo contacto y desaparecí. Un año después, ellos. ¿Quién ha sido olvidado ahora? Todavía recuerdo sus palabras exactas en nuestra barbacoa del 4 de julio: si desapareces mañana, Aubrey, nadie se daría ni cuenta. Todos se rieron, incluido mi esposo, Carter. 3 meses después, cuando realmente desaparecí de sus vidas, por fin se dieron cuenta, pero no de la manera que esperaban. Si alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia o relación, esta historia podría tocarte una fibra sensible. Comparto esto porque sé que no estoy sola. Mientras te preparas para este viaje de traición familiar, déjame saber en los comentarios desde donde estás escuchando. Si mi historia sobre cómo finalmente me enfrenté a mi familia política tóxica resuena contigo, considera suscribirte para más historias de drama familiar real que demuestran que el karma existe. Cuando conocí a Carter Bennett en una gala benéfica hace 8 años, pensé que me había tocado la lotería. Era guapo, exitoso y provenía de lo que parecía ser la familia estadounidense perfecta. Los Bennett eran la realeza de Charlotte, dinero de toda la vida, conexiones sociales y una hermosa finca en el barrio más prestigioso. Yo era Aubrey Mason en ese entonces, una graduada en marketing de origen modesto de Tennessee, que había tenido 3 trabajos para pagarme la universidad. Carter me persiguió sin descanso. Dijo que yo era diferente de las otras mujeres con las que había salido, más auténtica, menos preocupada por el estatus. La ironía de esa afirmación solo se me haría clara años después. Nos casamos después de un romance vertiginoso, y fui presentada a mi nueva familia con toda la fanfarria apropiada. Harrison Bennett, mi suegro, era un juez jubilado que todavía ejercía una influencia considerable en la política local. Su apretón de manos era firme, pero sus ojos nunca llegaron a mostrar calidez cuando me miraban. Blair, mi suegra, era la socialité sureña por excelencia: cabello plateado perfectamente peinado, tenis 2 veces por semana y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos cuando se dirigía a mí. Estamos tan contentos de que Carter por fin haya sentado la cabeza, dijo en nuestra cena de compromiso, enfatizando la palabra finalmente, como si sugiriera que yo era una especie de último recurso para su precioso hijo. Luego estaba Sloane, la hermana menor de Carter, hermosa, soltera y la niña de los ojos de su padre. Tenía el mismo cabello rubio ceniza que Carter, la misma nariz patricia y una risa que sonaba como campanas de viento. Pero había algo calculado en su mirada cuando me observaba, algo que me hacía sentir evaluada y juzgada como insuficiente. Bienvenida a la familia, había dicho, lanzándome besos al aire cerca de mis mejillas. Tendremos que trabajar en tu vestuario. Pasé años intentando encajar con los Bennett. Me alisé el cabello naturalmente rizado porque Blair una vez mencionó que parecía poco profesional. Tomé clases de tenis aunque odiaba ese deporte. Aprendí qué tenedores usar en sus cenas formales y memoricé los nombres de todos sus amigos del club de campo. Incluso empecé a suavizar mi acento de Tennessee, adoptando el refinado deje de Charlotte que caracterizaba los patrones de habla de los Bennett. Carter y yo trabajábamos en Bennett Marketing, la empresa familiar fundada por Harrison antes de dedicarse a la abogacía. Carter estaba siendo preparado para asumir el cargo de CEO, mientras que yo había ascendido a un nivel ejecutivo por méritos propios. Al menos, eso es lo que pensaba en ese momento. La barbacoa anual del 4 de julio en la finca de los Bennett era una tradición que se remontaba al padre de Harrison. No era el evento informal que su nombre sugería, era un evento social cuidadosamente orquestado, donde la familia exhibía su prominencia ante un centenar de la élite de Charlotte, carpas blancas en céspedes bien cuidados, personal de catering con uniformes impecables y un espectáculo de fuegos artificiales que, según se decía, costaba más que mi primer coche. La barbacoa de este año es particularmente importante, me había dicho Carter mientras conducíamos hacia la finca de sus padres. Papá ha invitado al senador Ramsey y a su esposa. Asentí, sintiendo un cosquilleo de emoción. Yo también tengo noticias. La cuenta de Falcon está confirmada. Oficialmente, nos volvemos internacionales. Había pasado 6 meses cortejando a Falcon Industries, un gigante tecnológico alemán que buscaba expandir su presencia en Estados Unidos. Conseguirlos como cliente transformaría a Bennett Marketing de una potencia regional a un actor global.
Había preparado una presentación, trabajado con traductores de alemán e incluso aprendido frases básicas de negocios en alemán para impresionarlos. El contrato se había firmado ayer. Eso es genial, cariño, dijo Carter, revisando su teléfono con aire distraído. Escucha, Sloane trae a su nuevo novio hoy. Papá es escéptico, así que intenta que se sienta bienvenido, ¿vale? Me tragué mi decepción. Este era mi mayor logro profesional, pero de alguna manera, la vida amorosa de Sloane tenía prioridad. Aún así, asentí y sonreí. Eso es lo que siempre hacía con los Bennet, asentir, sonreír y esforzarme más por pertenecer. Lo que no sabía entonces era que esta barbacoa no sería solo otro ejercicio de decepción familiar. Sería el día en que todo cambiaría, el día en que finalmente vería la verdad sobre mi lugar en la familia Bennet. No era solo una extraña, era invisible por diseño. Ese 4 de julio, la finca de los Bennet parecía sacada de una revista de decoración sureña. Guirnaldas rojas, blancas y azules colgaban elegantemente del porche con columnas. El personal, con atuendos a juego, circulaba con bandejas de julepes de menta y aperitivos artesanales que decididamente no eran comida de barbacoa tradicional. Un cuarteto de cuerdas tocaba melodías patrióticas cerca del jardín de rosas, mientras que la parrilla de verdad estaba fuera de la vista, dirigida por un chef de un restaurante de 5 estrellas del centro. Había pasado la mañana horneando la tarta de melocotón de mi abuela desde cero. Era la única receta familiar que atesoraba, una conexión con mis raíces que pensé que finalmente podría impresionar a Blair, quien se consideraba una especie de diosa doméstica a pesar de tener un personal de servicio completo. ¿Has traído postre? Las cejas perfectamente perfiladas de Blair se arquearon cuando le presenté la tarta. Oh, cariño, tenemos una pastelería que se encarga de la mesa de postres. Pero podemos poner esto en algún sitio. Le entregó la tarta a un camarero que pasaba, sin decir una palabra más. Me alisé el vestido nuevo, un modelo de diseño azul marino que había costado el presupuesto de un mes para gastos personales, y traté de que no se notara mi decepción. Carter ya había desaparecido para saludar al senador, dejándome a mi suerte. Harrison Bennet presidía la reunión cerca del bar, su imponente figura aún en forma y erguida a pesar de sus 70 años. Aubrey, reconoció cuando me acerqué. ¿Está Carter contigo? Está hablando con el senador Ramsey, respondí. Bien, bien, asintió, y luego se giró para continuar su conversación con el presidente del banco que estaba a su lado, despidiéndome efectivamente. Vi a Grant, el hermano mayor de Carter, y a su esposa, Paige, cerca de la piscina. De todos los Bennet, Paige era la más genuinamente amable conmigo, quizás porque ella también se había casado dentro de la familia. Tampoco venía de una familia rica, aunque su formación en historia del arte y su gracia natural hicieron que su transición pareciera impecable. Aubrey, estás preciosa, me abrazó Paige cálidamente. ¿Cómo lo llevas? Estos eventos siempre hacen que necesite una copa extra de champán. Me reí, sintiendo que parte de la tensión se liberaba. Estoy bien. De hecho, tengo una noticia emocionante sobre el trabajo. Ahí estás. La voz de Sloane interrumpió nuestra conversación mientras se acercaba, seguida de un hombre alto con una barba cuidadosamente recortada. Paige, Aubrey, este es Brooks. Brooks, mi cuñada y la esposa de mi hermano. Noté la distinción de inmediato. A Paige la identificó como cuñada, mientras que yo era simplemente la esposa de mi hermano. Era una indirecta sutil, pero típica del estilo de Sloane. La tarde transcurrió con la precisión coreografiada de todos los eventos de los Bennet. Circulé, mantuve conversaciones apropiadas y seguí buscando una oportunidad para compartir mis noticias sobre la cuenta de Falken. Cuando se sirvió el almuerzo en las mesas elegantemente dispuestas en el césped, me encontré sentada en la mesa familiar, pero en el extremo más alejado, lejos de Carter, quien se sentó entre su madre y la esposa del senador. Mientras se servía el postre, no mi tarta, sino elaborados pasteles rojos, blancos y azules de la mencionada pastelería, Harrison se levantó para hacer su brindis habitual. Habló de la familia, el legado, los valores estadounidenses, y luego anunció con orgullo que Bennet Marketing había asegurado una reunión con Falken Industries para la próxima semana. Carter ha estado trabajando incansablemente en esta iniciativa para llevar nuestra empresa a nivel internacional. Harrison levantó su copa. Por el futuro de Bennet Marketing. Me quedé helada,
con mi copa de champán a medio camino de mis labios. Esa era mi cuenta, mi conexión, mis 6 meses de trabajo. Miré a Carter, esperando que corrigiera a su padre, que reconociera mi contribución. Él simplemente sonrió y aceptó las felicitaciones que le llovían. Cuando se abrieron los brindis a otros miembros de la familia, Sloane se puso de pie, con su copa de champán en alto y una expresión traviesa. A mí también me gustaría hacer un brindis, anunció, su voz resonando por todo el césped. Por mi maravilloso hermano, Carter, que demuestra cada día que el impulso de los Bennett por el éxito sigue vivo. Hizo una pausa y su mirada me encontró al final de la mesa. Y por Aubrey, que, bueno, que siempre está ahí, en algún lugar del fondo. Una oleada de risas incómodas recorrió a los invitados. «Sabes», continuó Sloane, con un tono ligero pero con ojos afilados, me di cuenta de algo gracioso el otro día. Si desaparecieras mañana, Aubrey, nadie se daría ni cuenta. Básicamente, solo eres la sombra de Carter de todos modos. Las risas se hicieron más fuertes, más seguras. Sentí que el calor subía a mi cara mientras miraba alrededor de la mesa. Harrison se reía entre dientes, Blair ocultaba una sonrisa detrás de su servilleta, y varios amigos de la familia se reían abiertamente. Pero fue la reacción de Carter la que rompió algo dentro de mí. Mi esposo, el hombre que había prometido estar a mi lado, también se estaba riendo. Incluso se estiró para darle una palmada cariñosa en el brazo a Sloane, como diciendo, esa ha sido buena. En ese momento, rodeada de personas a las que había pasado años tratando de impresionar, con las que intentaba encajar, me sentí más sola que nunca en mi vida. Dejé con cuidado mi servilleta, me disculpé con un murmullo que nadie pareció oír y caminé con pasos medidos hacia la casa. En el impecable baño de invitados, con sus toallas de mano bordadas con monogramas y sus caros jabones perfumados, me miré al espejo. Apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Tenía la ropa adecuada, el pelo adecuado, el maquillaje adecuado para ser una Bennett, pero sus ojos contenían un dolor que ningún vestido de diseñador ni cosmético cuidadoso podía ocultar. Si desaparecieras mañana, nadie se daría ni cuenta. Lo peor no fue que Sloane lo hubiera dicho. Lo peor fue que tenía razón. Carter y yo nos conocimos en la gala benéfica de primavera para el Hospital Infantil de Charlotte. Yo estaba allí representando a mi primera firma de marketing, una pequeña agencia donde había estado trabajando desde que me gradué. Carter, literalmente, chocó conmigo en la mesa del champán, derramando mi bebida. Lo siento muchísimo, había dicho, sus ojos azules arrugándose con genuina preocupación. Era alto, clásicamente guapo, y su smoking a medida gritaba dinero de toda la vida. Por favor, déjame traerte otra. Pasamos el resto de la noche hablando. Carter parecía fascinado por mi origen, mi infancia en la zona rural de Tennessee, trabajando en la granja de mi abuelo durante los veranos, pagándome la universidad. Dijo que yo era refrescantemente real en comparación con las mujeres que solía conocer. No tienes idea de lo agotador que puede ser, me había confesado. Todo el mundo te quiere por el apellido de tu familia o por tu dinero. Mirando hacia atrás, hubo señales de advertencia desde el principio sobre cómo me trataría la familia Bennett. Nuestra tercera cita fue una cena en casa de sus padres. Harrison había preguntado por mi familia con una condescendencia apenas velada. ¿Masón? No creo conocer a ningún masón en la sociedad de Charlotte. Mis padres todavía viven en Tennessee, señor, le había explicado. Qué pintoresco, había comentado Blair con una sonrisa tensa. En nuestra cena de compromiso, noté que me excluyeron sutilmente de las fotos familiares. Oh, tomemos una solo con los Bennett, había dicho Blair, apartándome con delicadeza para el álbum familiar. Ya entiendes. Después de casarnos, Carter y yo nos mudamos a una casa en un barrio de lujo, pagada por sus padres como regalo de bodas. Intenté decorarla para reflejar nuestros gustos, pero gradualmente mis contribuciones desaparecieron. El edredón de mi abuela fue relegado al armario de una habitación de invitados, la cerámica que había coleccionado de artistas locales se rompió misteriosamente o fue reemplazada por las selecciones de Blair de salas de exposición de diseñadores. En Bennett Marketing, donde me habían contratado por mi portafolio y éxito previo, me encontré constantemente marginada en las reuniones. Mis ideas eran descartadas hasta que Carter las repetía más tarde, momento en el cual se convertían en innovaciones brillantes.
Me asignaban las cuentas que nadie más quería, y aún así, de alguna manera, se esperaba que produjera resultados milagrosos. Tuve una pesadilla recurrente durante esos años. En ella, estaba de pie en medio del salón de los Bennet durante una reunión familiar. Hablaba, pero no salía ningún sonido. Agitaba los brazos, pero nadie me miraba. Luego, lentamente, mi cuerpo comenzaba a desvanecerse, volviéndose transparente hasta que desaparecía por completo. Los Bennet continuaban su conversación, sin notar nunca que me había ido. Me esforcé mucho por ganármelos. Me ofrecí como voluntaria para los comités benéficos de Blair, pasando fines de semana en subastas silenciosas y almuerzos benéficos. Asistí a todas las aburridas cenas legales con Harrison, escuchando atentamente las mismas historias sobre sus casos famosos. Incluso intenté establecer un vínculo con Sloane, invitándola a ir de compras y a días de spa, citas que ella generalmente reprogramaba o cancelaba en el último momento. Hubo tantas pequeñas humillaciones, incidentes que parecían menores de forma aislada pero que formaban un patrón cuando se veían en conjunto. La vez que Blair sirvió marisco en una cena familiar, a pesar de que mi grave alergia estaba bien documentada. Oh, se me olvidó por completo, había dicho mientras sentía que se me empezaba a cerrar la garganta. Carter, no me lo dijiste. Todas las innumerables veces que Harrison me llamó Heather en reuniones familiares, el nombre de la novia de Carter en la universidad. Lo siento, Aubrey, se corregía sin un verdadero arrepentimiento. A veces me recuerdas a ella. En Bennet Marketing, trabajé el doble de duro que cualquier otra persona. Me quedaba hasta tarde, iba los fines de semana y construí relaciones sólidas con clientes que pedían específicamente trabajar conmigo. Traje la cuenta de Harrington después de que su agencia anterior fallara, un cliente de $1 millón que impulsó significativamente los ingresos anuales de la empresa. Sin embargo, en la fiesta de fin de año, a Carter se le dio el crédito por salvar la relación con Harrington. La barbacoa del 4 de julio no fue la primera vez que Sloane me convirtió en el blanco de sus bromas. Estuvo la fiesta de Navidad donde me regaló un libro titulado Etiqueta social para los no refinados como regalo de amigo invisible. Pensé que te vendría bien, había dicho mientras todos se reían disimuladamente. O el Brunce Pascua donde se preguntó en voz alta si mi sentido de la moda era intencionadamente retro o simplemente irremediablemente anticuado. Lo que hizo diferente a la barbacoa fue la claridad que me trajo. Sentada en ese baño, finalmente comprendí que la broma sobre mi desaparición no era solo un comentario cruel y aislado, era la articulación de cómo siempre me habían visto, como insignificante, como prescindible, como invisible. Había pasado 7 años de matrimonio e innumerables horas de esfuerzo tratando de convertirme en la persona que aceptarían. Había atenuado mi propia luz, alterado mi apariencia, cambiado mi forma de hablar, abandonado mis intereses y sublimado mis logros profesionales, todo para encajar en su mundo. Y aún así, seguía siendo invisible. Peor que invisible, era un chiste. Mientras estaba sentada allí, en ese baño impecable con sus toallas bordadas y el escudo familiar sutilmente grabado en el papel pintado, algo cambió dentro de mí. El dolor comenzó a endurecerse hasta convertirse en otra cosa, algo más frío, más resuelto. Si pensaban que era invisible, quizás esa era una ventaja que me habían dado sin darse cuenta. La gente no protege sus secretos de alguien a quien no ve. Gracias por escuchar mi historia, y que siempre seas maravillosamente visible en tu propia vida. No confronté a Carter sobre el incidente de la barbacoa. No mencioné la broma cruel de Sloane ni su risa. ¿Qué sentido tendría? Negaría la malicia, minimizaría mis sentimientos o, peor aún, sugeriría que estaba exagerando. En lugar de eso, me retiré a mi interior, creando un muro invisible entre nosotros que él, como era de esperar, no notó. Las semanas posteriores a la barbacoa del 4 de julio, desarrollé insomnio. Me quedaba despierta junto a mi marido dormido, reviviendo años de sutiles humillaciones y preguntándome cómo me había permitido llegar a ser tan disminuida. Durante el día, me movía por mi rutina como un fantasma, presente pero no realmente allí. Hablaba menos en las reuniones, rechazaba invitaciones sociales con los Bennet y pasaba más tiempo sola. Carter, mientras tanto, estaba consumido con la cuenta de Falken, mi cuenta. Iba a volar a Alemania el mes siguiente para reuniones para las que no se había preparado y cuyos matices no entendía. Cuando le ofrecí mis notas y mi investigación, las apartó con un gesto. Tengo esto bajo control, Aubrey,
dijo distraídamente. La expansión internacional es mi proyecto ahora. Papá quiere que me centre exclusivamente en ello. Sucedió un martes, 3 semanas después de la barbacoa. Carter había olvidado su tableta en casa, y su asistente, Jessica, llamó para preguntar si podía enviarle por correo electrónico algunos archivos para una reunión urgente. Conocía su contraseña, o eso creía, pero no funcionó. Después de varios intentos, probé una diferente, el cumpleaños de Sloane. La tableta se desbloqueó. Encontré los archivos que Jessica necesitaba y estaba a punto de enviarlos por correo electrónico cuando apareció una notificación. Era un correo electrónico de Sloane con el asunto, el problema de Aubrey. Mi dedo se detuvo sobre la notificación solo un segundo antes de tocarla. El correo electrónico se abrió para revelar un hilo de conversación entre Carter y su hermana que se remontaba a meses atrás. Mis manos comenzaron a temblar mientras leía. De Carter a Sloane. Asunto, el problema de Aubrey. Papá tiene razón. Tenemos que minimizar su participación con Falken. Está teniendo demasiado contacto directo con ellos. He redirigido sus últimas comunicaciones para que pasen a través de mí. ¿Puedes asegurarte de que la asignen a la revisión de la cuenta de Davidson? Eso la mantendrá ocupada mientras finalizamos lo de Alemania. De Sloane a Carter. Asunto, el problema de Aubrey. Ya estoy en ello. Le dije a Davidson que necesitaban un cambio de marca completo lo antes posible. Eso mantendrá a tu mujercita ocupada mientras los adultos se encargan de Falken. Realmente cree que ella los trajo. Es hilarante. Papá dice que una vez que la división internacional esté establecida, podemos revisar su puesto. Quizás un movimiento lateral a RRHH. Menos daño puede hacer allí. De Carter a Sloane. Asunto, el problema de Aubrey. Perfecto. Ha estado preguntando sobre venir a Alemania. Obviamente, eso no va a pasar. Estoy pensando en decirle que tenemos que posponer empezar una familia hasta después de la expansión. Eso la mantendrá centrada en nuestro futuro mientras arreglamos el suyo profesional. El hilo de correos continuaba, docenas de intercambios entre mi esposo y su hermana, todos centrados en cómo manejarme, marginarme y, finalmente, eliminarme del trabajo significativo en la empresa que yo había ayudado a construir. Mis manos estaban heladas. Al dejar la tableta, me sentí físicamente enferma, pero algo dentro de mí se había vuelto muy tranquilo. Con una precisión metódica, reenvié todo el hilo de correos a mi cuenta personal, y luego eliminé el correo reenviado de la carpeta de enviados. Esa noche, esperé a que Carter se durmiera antes de levantarme. Tomé su tableta de nuevo y comencé una búsqueda sistemática en su vida digital. Encontré una segunda cuenta de correo electrónico que nunca había sabido que existía. La contraseña me llevó más tiempo esta vez, pero finalmente, probé Geater Forever, el nombre de su novia de la universidad. Se abrió. Esta cuenta contenía comunicaciones con su padre sobre las estructuras financieras de la empresa. Descubrí planes para reestructurar la compañía antes de la expansión internacional, creando una nueva entidad matriz donde mis acciones de propiedad se diluirían significativamente. Había discusiones sobre problemas de rendimiento que estaban documentando en mi contra, todo fabricado para justificar mi eliminación del liderazgo una vez que la expansión estuviera completa. Lo más devastador fue un intercambio de correos electrónicos con su asistente, Jessica. No era solo profesional. Habían estado teniendo una aventura durante al menos un año. Había mensajes íntimos, planes para sus viajes de negocios e incluso discusiones sobre su futuro juntos una vez que Carter manejara su situación en casa. Me senté en nuestro despacho hasta que amaneció, revisando metódicamente cada correo electrónico, cada archivo adjunto, cada traición. Descargué todo en una cuenta segura en la nube. Por la mañana, tenía una imagen completa del alcance con el que mi esposo, su familia e incluso la empresa para la que trabajaba habían estado conspirando en mi contra. Nunca he sido de las que se derrumban en una crisis. Creciendo como lo hice, aprendes a guardar las lágrimas para más tarde y a lidiar con lo que tienes delante. Esa mañana, mientras oía a Carter moverse arriba, tomé una decisión. Me habían hecho invisible. Ahora, usaría esa invisibilidad como mi poder.
Si alguna vez has sentido tu confianza completamente destrozada por las personas más cercanas a ti, conoces ese momento en que el dolor se transforma en una extraña especie de claridad. De repente, todo tiene sentido, todas las pequeñas inconsistencias, los comentarios despectivos, las exclusiones que habías racionalizado. En ese momento, tienes una elección: seguir siendo la víctima que te han asignado o reescribir la historia por completo. Yo elegí lo segundo. Pensaban que solo era la sombra de Carter. Pronto descubrirían que las sombras pueden volverse muy oscuras cuando la luz se extingue. Siempre he sido metódica. Es lo que me hacía buena en mi trabajo, a pesar de los esfuerzos de los Bennett por socavarme. Ahora, apliqué ese mismo enfoque metódico a mi estrategia de salida. Necesitaría 3 meses para ejecutar todo a la perfección, 3 meses durante los cuales seguiría desempeñando el papel de la bella e inconsciente esposa y empleada. El día después de descubrir los correos electrónicos, concerté una cita con Sharon Vance, una abogada de divorcios conocida por manejar separaciones de alto perfil que involucran activos comerciales. Pagué su anticipo en efectivo con mis ahorros personales. El desafío aquí, explicó Sharon en nuestra consulta inicial, será documentar la mala conducta financiera mientras se protegen tus intereses en la empresa. Le entregué una memoria USB. Ya he empezado. Sus cejas se arquearon mientras revisaba los archivos. Esto es inusualmente exhaustivo. Apenas estoy empezando, le aseguré. Durante las semanas siguientes, creé un registro completo de mis contribuciones a Bennett Marketing. Guardé correos electrónicos de clientes elogiando mi trabajo. Documenté casos en los que mis ideas se habían implementado bajo el nombre de Carter. Recuperé presentaciones que yo había creado y que Carter había presentado como propias. Pero lo más importante, comencé a copiar discretamente pruebas de irregularidades financieras que descubrí mientras exploraba las comunicaciones ocultas de Carter. Harrison Bennett, a pesar de todos sus conocimientos legales, había estado jugando con la contabilidad de la empresa. Había deducciones fiscales cuestionables, declaraciones engañosas a los inversores y un patrón de informes financieros que se movía en una delgada línea entre la contabilidad creativa y el fraude descarado. También descubrí algo que me heló la sangre. Hace 20 años, cuando Harrison todavía era un juez en ejercicio, había ocultado pruebas en un caso que involucraba a uno de sus amigos de la universidad. La empresa del amigo había lanzado a sabiendas un producto con defectos de seguridad que resultó en la muerte de un niño. Harrison se había asegurado de que el caso fuera desestimado por motivos técnicos. La familia nunca recibió justicia, y Harrison había recibido más tarde un préstamo muy generoso de su amigo que nunca fue devuelto. Encontré esta información en una carta escaneada guardada en una carpeta protegida con contraseña. Harrison la había guardado como un seguro contra su amigo, pero ahora serviría como mi seguro contra Harrison. Mientras tanto, comencé a establecer mi propia independencia financiera. Abrí nuevas cuentas en un banco que los Bennett no usaban. Transfería pequeñas cantidades regularmente de mis ahorros personales para evitar activar alertas. Vendí joyas que Carter me había regalado, piezas que nunca me habían gustado particularmente, y convertí las ganancias en efectivo. Me puse en contacto con mi hermano, Ryan, en Atlanta. Nos habíamos distanciado después de mi matrimonio, en parte porque los Bennett me habían disuadido sutilmente de mantener lazos estrechos con mi familia sencilla. Ryan se sorprendió, pero me apoyó de inmediato. Nunca me gustaron, admitió durante nuestra llamada telefónica. Pero supuse que sabías lo que hacías. No lo sabía, dije honestamente, pero ahora sí. Ryan me ofreció su habitación de invitados por el tiempo que la necesitara. También me puso en contacto con un antiguo amigo de la universidad que poseía una firma de marketing en Atlanta y buscaba expandirse. Al final del segundo mes, había conseguido un apartamento en Atlanta bajo mi apellido de soltera, concertado entrevistas preliminares con 3 firmas de marketing y preparado un archivo completo para la Comisión de Bolsa y Valores, SEC, detallando las irregularidades financieras de Bennett Marketing. También comencé a sacar mis pertenencias personales de la casa en pequeños lotes, álbumes de fotos de antes de mi matrimonio, las pocas reliquias familiares que había logrado conservar, ropa que Carter nunca notó que usaba. Las guardé temporalmente en un pequeño trastero, pagado en efectivo. La parte más difícil fue mantener la fachada en el trabajo y en casa. Sonreí durante las cenas familiares, asentí a las historias autoengrandecedoras de Carter y fingí no darme cuenta cuando llegaba tarde a casa oliendo al perfume distintivo de Jessica.
En la oficina, trabajé diligentemente en el rediseño de la marca de la cuenta de Davidson, sabiendo que era trabajo para mantenerme ocupada y marginada. Incluso asistí a un almuerzo benéfico con Blair, donde pasó 2 horas criticando mis contribuciones a la subasta silenciosa. Quizás el próximo año podrías centrarte solo en ayudar con el montaje, querida. La adquisición de artículos requiere ciertas conexiones. A pesar de todo, mantuve la compostura, desempeñando el papel que me habían asignado, la insignificante e invisible Aubrey que no merecía su preocupación ni su atención. Lo que me dio fuerza durante esas semanas fue saber lo que ellos no sabían. Ahora lo veía todo, cada manipulación, cada mentira, cada traición. Y para alguien supuestamente tan invisible, ciertamente conocía muchos de sus secretos. A medida que se acercaba la fecha de mi partida, finalicé los últimos detalles. Programé la entrega de mis pruebas a la SEC para exactamente una semana después de que me fuera. Preparé correos electrónicos para los clientes clave de Bennett Marketing, expresando preocupaciones sobre la estabilidad y los informes financieros de la empresa, configurados para enviarse automáticamente después de mi desaparición. Transferí mi inversión personal en la empresa, una cantidad significativa que Carter siempre había desestimado como «qué tierno que quieras contribuir» a mis nuevas cuentas. El retiro crearía problemas de flujo de caja inmediatos para la empresa, pero sería completamente legal. La noche antes de que Carter partiera para un viaje de negocios a Chicago, en realidad un fin de semana con Jessica en un resort junto al lago, según sus correos electrónicos, me senté frente a él en la cena, sintiendo una extraña sensación de paz. «¿Todo bien?», preguntó, apenas levantando la vista de su teléfono. «¿Estás callada esta noche?». «Solo pensando en el futuro», respondí, lo cual era totalmente cierto. «No te preocupes por la expansión en Alemania», dijo, malinterpretando mi comentario. «Una vez que esté establecida, estaremos en una posición aún mejor. Confía en mí». Sonreí. «Siempre lo he hecho». La ironía pareció pasarle desapercibida. La mañana en que Carter partió para su viaje de negocios con Jessica, me besó distraídamente en la mejilla y me recordó que regara las plantas de la terraza, como si esa fuera a ser mi principal preocupación mientras él estaba fuera. Sonreí, le deseé un viaje productivo y vi su coche desaparecer por nuestra calle arbolada. Ya me había despedido en silencio de Bennett Marketing el día anterior. Había caminado por las oficinas una última vez, asintiendo a colegas que nunca me habían visto realmente. Había tocado la mesa de la sala de conferencias donde había presentado innumerables campañas. Incluso me había tomado un momento en la pequeña oficina que había ganado con años de duro trabajo, mirando la vista del centro de Charlotte que una vez había simbolizado mi éxito. Mi última interacción había sido con Paige, la esposa de Grant, quien me sorprendió con la mirada perdida mientras salía del edificio. «¿Todo bien, Aubrey?», me había preguntado con genuina preocupación. Por un momento, consideré confiar en ella. Paige siempre había sido amable, siempre me había visto cuando otros miraban a través de mí. Pero involucrarla solo complicaría su propia posición en la familia. «Solo estoy cansada», le había respondido con una sonrisa. «Que tengas un buen fin de semana». Ahora, con Carter fuera, comencé la fase final de mi plan. Me moví metódicamente por nuestra casa, recogiendo solo lo que realmente me importaba, las recetas de mi abuela, fotos de mi vida antes de Carter, el primer premio de marketing que había ganado en la universidad. Dejé toda la ropa de diseñador, las joyas caras, los símbolos de estatus que nunca habían parecido realmente míos. Transferí el último de mis documentos a mi abogada con instrucciones explícitas. Sharon se había preocupado inicialmente por mi enfoque, pero había llegado a entender mi razonamiento. «No sabrán que los golpeó», había dicho durante nuestra última reunión. «Pero, ¿estás segura de que esto es lo que quieres? Podríamos buscar un divorcio más convencional con una compensación significativa». «Esto no se trata de dinero», le había explicado. «Se trata de ser vista, finalmente». Programé la entrega de mis pruebas a la SEC para exactamente una semana después, dándome tiempo para estar bien establecida en Atlanta antes de que estallara la tormenta. Configuré los correos electrónicos automáticos para los clientes clave, cuidadosamente redactados para expresar preocupación sin hacer acusaciones procesables. La tarea más difícil fue escribir la nota que le dejaría a Carter. Pasé por docenas de borradores, que iban desde páginas de quejas detalladas hasta un simple adiós. Al final, me decidí por algo que sabía que lo atormentaría,
ahora puedes ver lo que pasa cuando desaparezco. Coloqué la nota en su almohada, un toque final que lo recibiría a su regreso de su fin de semana con Jessica. Mientras llevaba mis 2 maletas a mi coche, me detuve en los escalones de la entrada de la casa que tanto me había esforzado por convertir en un hogar. La finca de los Bennett se cernía en la distancia, visible desde nuestra entrada, un recordatorio constante de la familia de la que nunca había sido verdaderamente parte. No sentí tristeza, ni arrepentimiento, solo una extraña sensación de ligereza. Durante años, me había contorsionado para encajar en espacios demasiado pequeños para mi espíritu. Ahora, estaba reclamando mi ser completo. El viaje a Atlanta duró poco menos de 4 horas. No puse música ni hice llamadas. Simplemente conduje, viendo cómo el paisaje de Carolina daba paso a Georgia, sintiendo que cada milla creaba distancia entre yo y la vida que estaba dejando atrás. Ryan me estaba esperando cuando llegué, su rostro familiar fue una vista bienvenida después de tantos años de contacto limitado. Me ayudó con mis maletas, me mostró su habitación de invitados y luego hizo algo que finalmente hizo que las lágrimas brotaran de mis ojos. Me abrazó y dijo, bienvenida de nuevo, Aubrey. Te he echado de menos. Por primera vez en años, alguien me veía, realmente me veía, y fue como volver a casa, a mí misma. Esa noche, mientras yacía en la cama en la habitación de invitados de mi hermano, pensé en Carter regresando a una casa vacía, encontrando mi nota, dándose cuenta de que su esposa invisible se había escabullido mientras él estaba con su amante. Imaginé su confusión convirtiéndose en pánico al descubrir que más había desaparecido, las pruebas de la mala conducta de su familia, sus secretos financieros, la narrativa cuidadosamente construida de la superioridad de los Bennett. Pensé en la broma de Sloane en la barbacoa y sentí una sombría satisfacción. Nunca me habían notado, pero ciertamente notarían que me había ido. Las personas más importantes en tu vida son aquellas que te ven por completo y aman lo que ven. Mi nueva vida en Atlanta comenzó con una extraña sensación de calma. Alquilé un apartamento modesto en Midtown, me entrevisté con varias firmas de marketing y acepté un puesto en Verizon Marketing, donde Derek, el amigo de Ryan, era socio. Le expliqué mi situación con honestidad, que estaba dejando un matrimonio tóxico y necesitaba un nuevo comienzo, y Derek valoró mi portafolio y experiencia lo suficiente como para contratarme como gerente de cuentas senior. Desde una distancia segura, observé cómo se desarrollaba la saga de los Bennett a través de las redes sociales, las noticias de la industria y las actualizaciones ocasionales de Sharon. Los primeros días después de mi partida se desarrollaron exactamente como había anticipado. Carter regresó de su fin de semana con Jessica para encontrar una casa vacía y mi nota críptica. Según Sharon, quien había recibido una llamada frenética de su abogado, su reacción inicial no fue de preocupación, sino de molestia. Supuso que yo estaba teniendo algún tipo de episodio emocional y que volvería una vez que se me pasara. Eso cambió rápidamente cuando descubrió que había retirado mi inversión de la empresa. Bennett Marketing operaba con un flujo de caja sorprendentemente precario a pesar de su prestigiosa reputación. Mi retiro, completamente legal y documentado, creó una crisis financiera inmediata justo cuando se preparaban para la expansión en Alemania. 3 días después de que me fui, los correos electrónicos a los clientes clave se enviaron automáticamente. Estaban cuidadosamente redactados, expresando mis preocupaciones personales sobre observaciones recientes con respecto a la estabilidad financiera, sin hacer acusaciones específicas que pudieran considerarse difamatorias. Viniendo de mí, alguien en quien los clientes confiaban y con quien habían trabajado directamente, estas vagas advertencias fueron suficientes para causar una seria preocupación. Al final de la primera semana, 2 clientes importantes habían suspendido sus contratos a la espera de una aclaración de ciertos asuntos financieros. Carter y Harrison se apresuraban a tranquilizar a todos mientras intentaban localizarme. Sharon me reenvió un correo electrónico del abogado de Carter. El señor Bennett está extremadamente preocupado por la salud mental y el bienestar de su esposa. Sus acciones son completamente atípicas y potencialmente autodestructivas. Simplemente desea garantizar su seguridad y brindarle cualquier apoyo necesario. Me reí a carcajadas cuando lo leí. Incluso ahora, intentaban controlar la narrativa, presentándome como inestable en lugar de reconocer su propia mala conducta. El verdadero caos comenzó cuando mi archivo para la SEC fue entregado. En cuestión de días, Bennett Marketing estaba bajo investigación preliminar. Todos los planes de expansión internacional se congelaron de inmediato.
Los activos de la empresa fueron puestos bajo escrutinio, y las prácticas de contabilidad creativa de Harrison quedaron expuestas a una atención oficial no deseada. Seguí el drama en desarrollo en las redes sociales con un interés distante. El Instagram de Sloane, que antes era un escaparate cuidadosamente curado del privilegio de los Bennet, se volvió cada vez más frenético. Sus publicaciones pasaron de atuendos de diseñador y vacaciones exóticas a vagas referencias sobre apoyar a la familia en tiempos difíciles y la verdad prevalecerá. Una publicación en particular me llamó la atención, una foto antigua de ella y Carter de niños con la leyenda: la sangre es más espesa que el agua. Algunas personas nunca entenderán la lealtad familiar. La ironía era casi demasiado perfecta. Mientras tanto, yo estaba reconstruyendo mi vida. Me reencontré con amigos de la universidad con los que había perdido el contacto durante mis años con los Bennet. Me uní a un club de lectura, empecé a hacer senderismo en las montañas del norte de Georgia e incluso comencé a salir casualmente, nada serio, pero suficiente para recordarme que era deseable e interesante por derecho propio. En Horizon Marketing, rápidamente me establecí como un miembro valioso del equipo. Sin la sombra de los Bennet cerniéndose sobre mí, mi confianza y creatividad florecieron. En 2 meses, había conseguido 2 nuevos clientes y lideraba una exitosa campaña para un proveedor de atención médica regional. Durante este periodo, los intentos de Carter por contactarme se volvieron cada vez más desesperados. Pasó de molesto a enojado y a suplicante. Sus mensajes de texto y correos electrónicos, que nunca respondí pero que Sharon monitoreaba, evolucionaron de que este comportamiento infantil tiene que parar de inmediato a: por favor, Aubrey, tenemos que hablar. No entiendo lo que está pasando. Al tercer mes, la familia Bennet estaba en pleno modo de crisis. La investigación de la SEC se había ampliado para incluir la mala conducta judicial de Harrison. Un periodista financiero emprendedor había recogido la historia, publicando un detallado reportaje sobre los dudosos cimientos del imperio Bennet. La casa familiar, en lugar de aquella fatídica barbacoa del 4 de julio, fue puesta en el mercado para cubrir los crecientes honorarios legales. El desarrollo más inesperado llegó cuando Paige, la esposa de Grant, se puso en contacto conmigo directamente. A diferencia de los otros Bennet, no exigió explicaciones ni lanzó acusaciones. Su correo electrónico fue simple y directo: no te culpo por irte. A menudo he pensado en hacer lo mismo. ¿Sería posible que habláramos? Dudé, pero finalmente acepté una llamada telefónica. Paige reveló que la fachada de los Bennet se estaba desmoronando por completo. Grant bebía mucho, Harrison había sufrido un ataque cardíaco menor después de recibir los papeles de la investigación, y Blair intentaba frenéticamente mantener las conexiones sociales que estaban abandonando rápidamente a la familia. Sloane es la peor, confió Paige. Está convencida de que orquestaste todo esto como una especie de venganza por su broma en la barbacoa. No pude evitar reírme. No fue la broma, expliqué. Fue la verdad detrás de ella. Lo sé, dijo Paige en voz baja. Siempre vi cómo te trataban. Debería haber dicho algo. Todos tomamos nuestras decisiones, respondí, sin amargura. A medida que se acercaba el tercer mes de mi desaparición, sentí emociones encontradas. Había satisfacción al ver a los Bennet enfrentar las consecuencias de sus acciones, pero también un extraño duelo por lo que podría haber sido si Carter hubiera sido realmente el hombre con el que pensé que me había casado. Había libertad en mi nueva vida, pero también momentos ocasionales de duda y soledad. Lo que nunca sentí, sin embargo, fue arrepentimiento. Me había recuperado de la invisibilidad. Me había negado a seguir siendo una sombra. Lo que viniera después sería en mis términos, en un mundo donde fuera plenamente vista. Lo que no esperaba era que Carter me rastreara. Pero lo hizo, apareciendo sin previo aviso en mi oficina en Atlanta, exactamente 3 meses después de que me hubiera alejado de nuestra vida juntos. Su aparición forzaría una confrontación que no había planeado, pero que quizás necesitaba para cerrar verdaderamente este capítulo de mi vida. Estaba revisando una propuesta de campaña cuando mi asistente llamó a la puerta de mi oficina. Hay un Carter Bennet aquí para verte. No tiene cita, pero insiste en que es urgente. Mi corazón se detuvo por un momento antes de reanudar su ritmo a mayor velocidad. Sabía que este momento podría llegar, pero enfrentarlo era otra cosa completamente distinta. Dame 5 minutos, luego hazlo pasar, respondí, manteniendo la voz firme.
Usé esos 5 minutos para centrarme. Ordené mi escritorio, revisé mi apariencia en el espejo de mi bolso y respiré profundamente varias veces. Esta no era la Aubrey que se había encogido para encajar en el mundo de los Bennet. Esta era la nueva Aubrey, segura, independiente y completamente visible. Cuando Carter entró, apenas lo reconocí. El hombre pulcro y seguro que había casado parecía demacrado y desaliñado. Su ropa, normalmente impecable, estaba arrugada, necesitaba un corte de pelo y tenía ojeras bajo los ojos. Por un momento, sentí un destello de la antigua conexión, un instinto de consolarlo que reprimí de inmediato. Aubrey, dijo, con la voz ligeramente quebrada. ¿Realmente estás aquí? Lo estoy, respondí con calma. ¿Cómo me encontraste? No fue fácil, admitió, permaneciendo de pie a pesar de que le había indicado una silla. Cubriste bien tus huellas. Pero finalmente, recordé que tu hermano vivía en Atlanta. A partir de ahí, solo fue cuestión de buscar en firmas de marketing hasta que te encontré. Asentí. Era un enfoque razonable, uno que sabía que era posible pero que consideraba poco probable dada la tendencia de Carter a delegar tareas difíciles. ¿Por qué estás aquí, Carter? Se pasó una mano por el pelo, un gesto de frustración que recordaba bien. ¿Que por qué estoy aquí? ¿Hablas en serio? Desapareciste. Te llevaste dinero de la empresa. Enviaste esos correos a nuestros clientes. La SEC está investigando a mi padre. Nuestra vida entera se ha desmoronado, y me preguntas por qué estoy aquí. Nuestra vida, repetí en voz baja. ¿Fue alguna vez realmente nuestra vida, Carter? ¿O fue tu vida, alrededor de la cual se me permitía orbitar, siempre y cuando me mantuviera en mi lugar designado? Parecía genuinamente confundido. ¿De qué estás hablando? Lo teníamos todo, una casa preciosa, carreras exitosas, respeto en la comunidad. Tú tenías esas cosas, le corregí. Yo tenía la ilusión de ellas, supeditada a mi continua invisibilidad. Le señalé la silla de nuevo, esta vez con más firmeza. Siéntate, Carter. Si vamos a tener esta conversación, tengámosla como es debido. Para mi leve sorpresa, obedeció. De cerca, se veía aún peor, derrotado de una manera que nunca antes había visto. Una parte de mí, una parte de la que no estaba orgullosa, sintió satisfacción ante esta evidencia visible de su sufrimiento. Todo se ha ido, dijo, con la voz hueca. La empresa está bajo investigación de la SEC. Hemos tenido que vender la casa. Papá está en el hospital, tuvo un ataque al corazón la semana pasada. Su reputación está arruinada por ese viejo caso que de alguna manera encontraste. Mamá está hecha un desastre. ¿Incluso Sloane? Se interrumpió. ¿Qué pasa con Sloane?, le insté, curiosa a pesar de mí misma. Te envió un correo, ¿verdad? Amenazándote. Asentí. Sloane, en efecto, me había enviado un largo y virulento correo electrónico acusándome de destruir a la familia por celos y amenazando con consecuencias vagas pero ominosas. Se lo había reenviado directamente a Sharon, quien lo había denunciado a la policía como medida de precaución. Se enfrenta a posibles cargos por eso, dijo Carter. Acoso, amenazas, además de todo lo demás. Me miró, su expresión cambiando de la derrota a la ira. ¿Era esto lo que querías? ¿Destruir a todo el mundo? No, dije honestamente. No quería destruir a nadie. Simplemente quería ser vista, ser valorada, ser tratada como una socia igualitaria en nuestro matrimonio y en nuestro negocio. Cuando descubrí que eso nunca iba a suceder, que, de hecho, tú y tu familia estabais trabajando activamente en mi contra, elegí irme. Esos correos eran privados, murmuró. Sí, asentí. Conversaciones privadas sobre cómo manipularme, y en última instancia, eliminarme de mi propia vida. Planes privados para llevarte el crédito por mi trabajo. Discusiones privadas sobre tu aventura con Jessica. Se estremeció al mencionar a Jessica. Eso no era serio. ¿Solo fue? Por favor, no insultes mi inteligencia, le interrumpí. Ya no. Hemos superado eso. Nos sentamos en silencio por un momento, el peso de años de engaño y decepción suspendido entre nosotros. Finalmente, Carter volvió a hablar,
con la voz más baja. No vine aquí a pelear, Aubrey. Vine porque necesito entender. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cuándo cambiaste? La pregunta era tan típicamente de Carter, centrada en su percepción, en su experiencia, que casi me reí. Yo no cambié, Carter. Desperté. Hay una diferencia. Saqué una carpeta del cajón de mi escritorio y se la deslicé. Estos son los papeles del divorcio. Sharon ha estado en contacto con tu abogado durante semanas. Todo es justo. No pido manutención continua ni compensación adicional más allá de lo que legalmente era mío desde el principio. Simplemente quiero una ruptura limpia. Se quedó mirando la carpeta sin abrirla. ¿Hay alguna forma de que podamos intentarlo de nuevo? ¿Empezar de cero de alguna manera? Sé que cometí errores, pero... Carter, le corté suavemente. La mujer con la que quieres empezar de nuevo no existe. Fue una creación, en parte tuya, en parte mía, en parte de tu familia. La verdadera yo está sentada frente a ti ahora, y no va a volver a ser invisible. Te amaba, dijo, y creí detectar un atisbo de emoción genuina. Quizás, reconocí. Pero amabas una versión de mí que encajaba convenientemente en tu mundo. Nunca me viste por completo. Nunca quisiste hacerlo. Abrió la carpeta lentamente, hojeando los documentos que había dentro. Estuviste planeando esto durante meses. Sí. Grabaste todo, copiaste correos, reuniste pruebas. Sí. Me miró, una nueva expresión en sus ojos, algo así como un respeto a regañadientes mezclado con miedo. Nunca supe que podías ser tan calculadora. Nunca me conociste de verdad, respondí simplemente. Ese fue el problema. Carter se recostó en su silla, estudiándome como si me viera por primera vez. La broma de Sloane en la barbacoa, eso fue lo que desencadenó todo esto, ¿no es así? Negué con la cabeza. No fue la broma. Fue la reacción de todos ante ella. Fue tu reacción, Carter. Te reíste. Le diste una palmada en el brazo como si hubiera dicho algo ingenioso en lugar de cruel. En ese momento, vi la verdad sobre mi lugar en tu familia. Solo fue una broma estúpida, protestó débilmente. No, dije con firmeza. Fue la verdad. Si desapareciera, nadie se daría cuenta. Así que decidí poner a prueba esa teoría. Su expresión se ensombreció. Nos dimos cuenta, Aubrey. El mundo entero se dio cuenta. Mira lo que ha pasado. No os disteis cuenta de que yo desaparecía, aclaré. Os disteis cuenta de las consecuencias de mi desaparición. Hay una diferencia. Volvimos a caer en el silencio. Fuera de la ventana de mi oficina, el tráfico de Atlanta se movía constantemente por Peachtree Street. Mi nueva vida continuaba, incluso mientras estaba sentada frente al fantasma de la antigua. Finalmente, Carter recogió los papeles del divorcio. Haré que los revisen y los firmen. Asentí. Gracias. Se levantó para irse, y luego se detuvo en la puerta. Estaba enojado cuando descubrí lo que habías hecho. Furioso, en realidad. Quería odiarte por destruirlo todo. Sacudió la cabeza lentamente. Pero luego me di cuenta de algo. Tenías razón en una cosa, Aubrey. Eras invisible. Por eso ninguno de nosotros te vio venir. Con eso, se fue, dejándome sola con la extraña sensación de que, por primera vez en nuestra relación, Carter realmente me había visto con claridad. Un año después, estaba de pie en la terraza de mi nuevo apartamento en Midtown Atlanta, viendo la puesta de sol pintar el horizonte de tonos dorados y rosas. La música y las risas llegaban desde la reunión que estaba organizando, una combinación de celebración del 4 de julio y el primer aniversario de mi libertad. Geraisen Marketing me había ascendido a socia 6 meses antes, después de que mi trabajo con proveedores de atención médica regionales se expandiera a una campaña nacional que obtuvo premios de la industria. Ahora tenía mi propio equipo, jóvenes especialistas en marketing a los que mentorizaba con énfasis en el reconocimiento y el crédito por sus contribuciones. Mi vida personal también había florecido. Me había reencontrado con mi familia, pasando las vacaciones en Tennessee por primera vez en años.
Mi hermano Ryan y yo teníamos cenas semanales donde recuperábamos el tiempo perdido. Incluso había empezado a salir con alguien, un profesor de literatura llamado Miles que me veía y me apreciaba exactamente como era. El divorcio se había finalizado sin dramas. Carter había firmado los papeles y respetado mis deseos de no tener más contacto. Bennett Marketing finalmente se había vendido a una agencia más grande después de que la investigación de la SEC resultara en multas sustanciales pero sin cargos penales. Harrison se había recuperado de su ataque al corazón pero se había retirado por completo de la vida pública. Los cargos de acoso contra Sloane se habían reducido a una advertencia después de que aceptara abandonar el estado. Lo último que supe fue que estaba tratando de reconstruir su vida en la costa oeste. El desarrollo más sorprendente había sido mi amistad con Paige. Después de esa primera llamada telefónica, habíamos mantenido el contacto. Cuando finalmente dejó a Grant 6 meses después de mi partida, la había ayudado a encontrar un apartamento en Atlanta y la había presentado a mi creciente círculo de amigos. «¿Ahí estás?» La voz de Paige interrumpió mis pensamientos mientras se unía a mí en la terraza. «Todo el mundo te está buscando abajo». Miles está contando otra vez esa historia hilarante sobre su desastrosa primera clase. Sonreí. Bajo en un minuto. Solo quería un momento para asimilarlo todo. Paige asintió comprensivamente, apoyándose en la barandilla a mi lado. 1 año, reflexionó. Cuesta creer que hayan cambiado tantas cosas. ¿Te arrepientes?, le pregunté. ¿De haberte ido? Sacudió la cabeza con decisión. Ni por un segundo. La mejor decisión que he tomado. La segunda mejor después de tu decisión, que me dio el valor para tomar la mía. Nos quedamos en un silencio cómodo, viendo cómo las luces de la ciudad comenzaban a parpadear a medida que oscurecía. Oh, casi se me olvida decírtelo, dijo Paige de repente. Me encontré con Blair ayer. Mi atención se centró de nuevo en ella. ¿Blair Bennett? Aquí en Atlanta. Paige asintió. En el centro comercial Lenox. Está trabajando en el mostrador de perfumes de Nordstrom. Al parecer, con todo lo que pasó, sus ahorros prácticamente se esfumaron. No me reconoció al principio. Creo que se ha entrenado para no ver a la gente de antes. Intenté imaginar a la orgullosa y perfeccionista Blair Bennett rociando perfume a extraños por una comisión. Era difícil conciliarlo con la mujer que había escrutado mis arreglos de mesa y desestimado la tarta de mi abuela. ¿Hablaste con ella?, pregunté. Brevemente. Cuando se dio cuenta de quién era, pareció que quería desaparecer. Luego vio que no estabas conmigo y tuvo una mirada de alivio que rápidamente se convirtió en pánico cuando se dio cuenta de que podría contarte que la había visto. ¿Qué le dijiste? Paige sonrió ligeramente. No mucho. Solo que me iba bien, que vivía en Atlanta ahora. Me preguntó, con mucha reticencia, si alguna vez te veía. Le dije que sí, que estabas prosperando. Socia en una firma exitosa, feliz, rodeada de gente que te valora. ¿Y cómo respondió a eso? Realmente no respondió. Solo se quedó con la mirada perdida y dijo, siempre le dije a Harrison que esa chica caería de pie. Como si hubiera sido tu defensora todo el tiempo. Paige sacudió la cabeza. La capacidad de autoengaño en esa familia es verdaderamente notable. Me reí suavemente. Ciertamente lo es. Fuimos interrumpidas por Miles llamando desde el hueco de la escalera. Aubrey, ¿estás aquí arriba? Estamos a punto de empezar con los fuegos artificiales. Ya voy, respondí. Paige me tocó el brazo antes de que bajáramos. Sabes, hay algo que nunca te conté. En esa barbacoa, después de que Sloane hiciera esa broma horrible y te levantaras de la mesa, me enfrenté a Carter. Le dije que debería avergonzarse por dejar que su hermana le hablara así a su esposa. Levanté las cejas con sorpresa. ¿Lo hiciste? ¿Y qué dijo él? Dijo que estaba exagerando, que tú estabas bien, que sabías que era solo Sloane siendo Sloane. Sacudió la cabeza. Recuerdo haber pensado, no la ve en absoluto. Y lo triste era que yo tampoco. No de verdad. Ninguno de nosotros vio la fuerza que tenías dentro. Al reunirnos de nuevo con la fiesta, me sorprendió el contraste entre este 4 de julio y el de hacía un año.
Entonces, había estado rodeada de gente que miraba a través de mí. Ahora, estaba rodeada de amigos y seres queridos que realmente me veían, mis talentos, mis peculiaridades, mi yo completo y auténtico. Miles me rodeó la cintura con su brazo mientras nos reuníamos en el balcón para los fuegos artificiales. «Todo bien», murmuró. «Parecías muy pensativa ahí arriba». «Todo está perfecto», le aseguré, y lo decía en serio. Mientras los primeros fuegos artificiales explotaban en el cielo de Atlanta, reflexioné sobre la visibilidad, lo que significa ser visto de verdad, ser valorado, ocupar un espacio sin disculpas en el mundo. La familia Bennett había intentado hacerme invisible, pero al hacerlo, me habían dado el poder supremo. Los había visto claramente mientras yo permanecía invisible. Al final, la broma cruel de Sloane contenía una verdad no intencionada. Si desaparecía, nadie en esa familia se daría cuenta, no porque no importara, sino porque nunca me habían visto en primer lugar. Fue su pérdida, resultó ser, no la mía. Los espectadores a mi alrededor jadearon cuando una explosión de color particularmente espectacular llenó el cielo. Me uní a ellos, ya no como una sombra en los márgenes de la vida de otra persona, sino plenamente presente en la mía. ¿Alguna vez has tenido que reinventarte después de ser invisible durante demasiado tiempo? A veces, las personas que deberían vernos con más claridad, familia, parejas, amigos cercanos, son las que solo ven lo que quieren ver. Mi viaje de la invisibilidad a vivir plenamente vista me enseñó que la verdadera visibilidad comienza por verte a ti misma con claridad primero. Si mi historia resonó contigo, me encantaría escuchar sobre tus propias experiencias con la dinámica familiar o la recuperación de tu poder. Deja un comentario a continuación sobre alguna vez que tuviste que defenderte en una situación familiar. Y si quieres más historias sobre cómo encontrar justicia y reconstruir después de una traición familiar, por favor, suscríbete a mi canal y dale al botón de me gusta. Recuerda, las personas que realmente importan en tu vida son las que te ven por completo y aman lo que ven.